Prada. Hoy estamos en el restaurante K. Pepa Teresa, que abrió en el año 2009 en homenaje a la abuela de Federico Cervera, la bisabuela de Diana Cervera. Ellos son la familia Cervera, con quienes estamos hoy aquí para conocer un poquito más de la historia de esta mujer tan generosa, tan volcada también con la gastronomía de la zona y con el producto del mar y de todo lo que tiene Denia, ¿no? De todo lo que ofrece. Federico, Diana, bienvenidos, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Hola. Esta entrevista se enmarca dentro de Casa Megua, el proyecto de Els Magasinos con el que pretendemos poner en valor los negocios de toda la vida, esos negocios hosteleros que llevan varias décadas de existencia y que además van pasando de generación en generación. En vuestro caso, la familia Cervera no solamente tiene este local muy céntrico en Denia, sino también muchos otros que hemos conocido en otras entrevistas, pero hoy nos centraremos en este, que lleva pues casi 2 décadas de vida, y este K. Pepa Teresa Fede nació como ese homenaje, ¿no?, a tu abuela. ¿Cómo era Pepa Teresa? Bueno, mi abuela concretamente era una persona que era un referente sobre todo para el tema del barrio de Mariners, del Raset, de la Isla Mar. Era muy conocida, una persona, tenía carácter, pero sin embargo era una persona que era muy sensible al entorno social. De hecho, yo siempre me he encontrado a nivel físico, me he encontrado muchas veces con gente que incluso de pueblos cercanos, mujeres, sobre todo mujeres, que no me conocían a mí y sin embargo por el parecido que tenía, supongo que era con mi madre, pues me paraban por la calle y me decían: ¿tú eres neta de la tía Pepa Teresa? Y sí, ¿no? Y todo el mundo pues hablaba de una manera muy emocionante de Pepa Teresa y me contaban pues anécdotas de que les había apoyado o ayudado, cosas de estas. Una anécdota que desde luego es bastante, me llamó la atención, es que concretamente en el restaurante Casa Federico pues venían los marineros, ¿no?, los patrones de barca, y a los sábados al almorzar y tal, y había uno de estos, concretamente Guillermo, que contaba que su suegra, mi suegra tenía Alzheimer, y la única persona con la que nombraba era la tía Pepa Teresa. Yo pues no le hice mucho caso, pero un día me encontré a la mujer de él y concretamente me dijo que de la misma manera, me contaba de una manera emocionada, que su madre, no tenía Alzheimer, tenía lo que en aquel momento se llamaba demencia senil, que más o menos es algo parecido al Alzheimer. Y de una manera emocionada, pues hablando de mi abuela y tal, decía que su madre, la única persona que nombraba era la tía Pepa Teresa. Y era un referente, la verdad es que sí, o sea, que una persona que en su momento, pues de alguna manera supo coordinarse con la gente de su entorno. Fue una mujer que dejó huella, sin duda, y también no solamente en los años que vivió, sino también luego posteriormente en todo el legado de vuestra familia, que habéis seguido manteniendo ese espíritu culinario y ese respeto hacia el recetario tradicional, ¿no?, de vuestra familia. Tanto es así que editaste, Federico, hace varios años estos libros, de hecho más o menos en la época en la que abriste este restaurante, ¿no? Sí, posteriormente. O un poquito después. Sí. En principio los libros surgen independientemente porque era una serie de más libros, quería ponerlo, o sea, hacerlo extensivo
a toda la estructura de la gastronomía. Por eso empiezan por lo más simple, tanto uno como el otro. Y era que yo por Navidad pues siempre hacía, en lugar de regalar la agenda clásica o típica que se regalaba en aquella época, siempre he intentado hacer regalos por Navidad de elementos relacionados con el arte o la cultura, ¿no? O bien esculturas, o bien cuadros, bueno, cuadros. Y entonces se me ocurrió, pues para tener un seguimiento y cada vez no pensar en qué hacer y tal, pues el hacerlo esto por fascículos. Y de hecho, pues así es como nacieron estos libros. Diferentes volúmenes que honran precisamente la cuina de la Marina, el llegat de la tía Pepa Teresa. Correcto. Diana, en tu caso, que fue tu bisabuela, aunque no la conociste, ¿qué crees que tienes de Pepa Teresa que ha llegado hasta ti, de esa esencia que tenía tu bisabuela? A ver, yo creo que para mí es como si la hubiese conocido, porque siempre mi padre, que también tiene esa parte de sensibilidad, siempre lo he visto como muy emocionado al hablar de ella, al querer como continuar, como que ella estuviese presente, ¿no? Un poco pasando el tiempo, ¿no? Y yo creo que este fue como su primera forma, ¿no? De mostrar, obviamente, cuando ella ya no estaba, ese amor por lo que representaba ella, y luego posteriormente, porque esto se hizo de hecho antes, y luego se abrió el restaurante. O sea, él ya tenía como en su cabeza que quería hacer como algo hacia su abuela, ¿no? Y yo pienso que es la muestra más bonita y más cariñosa de un nieto hacia... Ahí se ve, ¿no?, lo que representaba esa abuela, que siempre mi padre siempre me ha dicho lo que acaba de decir, ¿no?, de que tenía pues esa personalidad, más que carácter, esa mujer, ¿sabes?, con personalidad, pero luego una sensibilidad que yo creo que la llevaba a todos los niveles. Y creo que una de las bases de la cocina y de la que nos ha querido transmitir mi abuela Rosa de Besa y mi padre, y luego un poco mi familia por parte paterna, era esa sensibilidad y ese buen hacer del recetario, de la importancia y de darle valor al territorio, al producto. Y trabajaba como, o sea, yo siempre de mi abuela y de mi padre he recibido como ese mimo, ese tiempo que necesita este guiso, o, ¿sabes?, como esa cocina más lenta, más chup chup, más el producto, más trabajada, ¿no? Y pienso que ahí va mucho representado lo que estaba hablando él, ¿no?, de su abuela. Y para mí, ya te digo, creo que lo llevamos todos en las venas, en el ADN, el tema de tener ese valor tanto a nuestro territorio, a Denia, a la Marina, por al final yo creo que es que en cualquier reunión familiar, en cualquier encuentro, yendo a Casa Federico, a otros restaurantes que ellos tienen, siempre hay una historia, siempre hay una parte de cultura, ¿sabes? Y todo viene para mí de aquí. Y bueno, yo creo que es algo que para mí, yo creo que una parte de mí es como Pepa Teresa, ¿sabes? Pienso que yo también soy muy sensible, pero bueno, luego somos como fuertes, ¿no?, a la hora de tirar hacia adelante. Y también esa parte de, hoy en día a veces dices, a mí me pasa a veces en el trabajo que digo, me cuesta decir que no, y no es por tema al final de negocio, sino es el no dar a alguien, no poderle sentar o no poderle dar ese servicio, ¿no?, que tanto
o sea, ese valor, ¿no? de que le estás dando a alguien de comer y cuando a lo mejor estás en un momento que tú tienes que decir que no porque está lleno, pero ves que van con niños, ves la situación. Y un poco siempre, mi padre siempre decía, es que venían gente de viaje, ¿sabes? Al final las marinas no es lo que era antes, antes venía mucha gente por esa carretera y venían a parar al restaurante de Casa Federico, se paraban porque veían luces y estaban ellos comiendo el personal, y mi abuela muchas veces me han contado que se levantaba a dar un plato de comida a la gente que venía habiendo cerrado la cocina. Entonces, bueno, yo creo que eso al final dice mucho. Sois una familia de anfitriones y tú lo decías, ¿no? De personas hospitalarias, y tenéis esa personalidad muy arraigada y probablemente venga de ese carácter, ¿no? De Pepa Teresa. Federico, ¿qué platos recuerdas tú de Pepa Teresa, de tu abuela? Bueno, Pepa Teresa, pues recuerdo pues los guisos, por ejemplo. Para mí una sopa que me encantaba, que era lo que llamamos la sopa blanca, que era una sopa que hacía con furó o con pescado blanco, pero normalmente furó, ¿no? Después el tema de mi abuela, por ejemplo, la tradición de los pescados secos, pues siempre lo hemos tenido, ¿no? El pulpo seco, que en aquella época el pulpo es un pez o molusco, como quieras llamarle, muy duro de por sí. Entonces, para poderlo comer, pues tienes que romper la fibra o cocinarlo durante mucho tiempo. Entonces, para secarlo, ahora actualmente para romperle la fibra lo que se hace es congelarlo. Pero en aquella época, pues yo me he pasado machacando, cogías una piedra redonda de estas de río, ¿verdad? Una xinca, que llamamos nosotros, y sobre una losa de piedra pues empezar a pegarle bum bum, querían masellar el polvo, hasta que le rompían la fibra para poderlo secar y después poderlo comer. En cuanto a otras cosas, productos que secaba, pues la caballa, que a mí me encantaba, la caballa seca, el bonito, la musola, el bacallaret, sí. Y después pues realmente pues todo lo que cocinaba, pues la verdad es que me encantaba, desde los arroces, las lentejas, los garbanzos, bueno, porque cada cosa lo hacía de una manera y por temporada, incluso por hábitos sociales o culturales, que decir, pues a lo mejor cuando venía la época de Semana Santa, que en aquella época pues estábamos en vigilia, ¿no? En un estado que era confesional, ¿no? Entonces no se podía comer carne, nadie comía carne. Las cosas pues se hacía con bacalao, con pescado, tal, o sea que las mismas lentejas las puedes hacer con carne, o los garbanzos que puedes hacerlos con carne, otro tipo de comida que se puede hacer con carne, pero en aquel momento pues se hacía con bacalao, porque el bacalao, por cierto, aquí pues había una cultura muy fuerte y muy arraigada a los salazones, ahora se está perdiendo, y el bacalao en salazón era una comida, bueno, era un producto que se utilizaba muchísimo. Antes había tiendas de salazones, yo recuerdo pues ir muchísimas veces a Cati, la Vicenta, la Gatera, y muchas comidas pues se cocinaban con salazones. Otra cosa que me encantaba a mí pues eran las cocas, bueno, pues, tanto los arroces como sopas, la verdad es que o incluso la sopa de menudillo, me encantaba, que creo que hace años que no tomaba una sopa de menudillo. Sí, pero la verdad es que cualquier plato que hacía en aquel momento, pues lo hacía de una manera especial. Todas esas elaboraciones han ido pasando de generación en generación, desde ella hacia, bueno, a tu madre Rosa, Federico, Diana y bueno, todas estas generaciones dedicadas
a la hostelería, ¿no? Y hacer felices a quienes se sientan en vuestras mesas. Y en Cape Pateresa, imagino que sobreviven también algunos de esos platos. ¿Cuáles son los platos estrella de este local? ¿Qué tenemos que pedir cuando vengamos a Cape Pateresa? Muchas cosas. Yo pienso que hay una variedad de platos recuperados de las recetas de la Cape Pateresa y sobre todo también de maneras de cocciones y de cocinados, como sean los escabeches, los marinados, los salazones, la brasa, ¿sabes? Al final también en aquel entonces se trabajaba mucho el tema de la brasa, les chulles, las chuletas de cordero, las alcachofas en temporada, la cebolla a la brasa. Entonces aquí es un sitio, por ejemplo, que las alcachofas, que hoy en día pues mucha gente las hace plancha o las confita, ¿no? Pues aquí se hace como de toda la vida, ¿no? O sea, se pegan ahí los golpes, se abre y se pone directamente al fuego. Luego las cucas, ¿no? Al final el tomacat que lleva sangacho, la espina de lo que dice él, ¿no? Al final habían guisos, el tomacat al final no deja de ser un guiso, que le pones como más sabor y más sal con el tema del sangacho. Entonces, para mí, tanto las cocas, el guiso de puchero, las albóndigas, la cebolla a la brasa con anchoas, la brasa, los arroces. O sea, yo creo que Cape Pateresa tiene como varios, bueno, el mullaor en época de tomate, ¿no? La ensalada mullaor, el espencat de toda la vida, ¿no? Con lo que dice mi padre, las miguitas del bacallar. Cuando hay bacallaret, pues también tienen bacallaret, el pulpo seco, que lo tienen secando arriba. Entonces hay varias cosas que forman parte del legado de Cape Pateresa, bastantes cosas. Y los escabeches, que también creo que es algo que se ha ido perdiendo, pero al final Denia es un pueblo mariner y lo que hacían era ver de la forma de conservar también el pescado, tanto con los pescados secos, los marinados y los salazones y los escabeches. Alguno de estos platos podremos disfrutarlo en la cena del 29 de mayo, que es el último jueves del mes de mayo, que es cuando celebraremos aquí en Cape Pateresa, en Denia, esa historia de vuestra familia y ese legado, como decíamos, que habéis ido manteniendo y que de hecho desde 1980, que es cuando abrió Casa Federico, también ofrecéis a los demás, ¿no? No solamente se queda en casa esa cocina tradicional, sino que también agasajáis, como decíamos, a quienes paran a disfrutar de vuestra gastronomía. ¿Qué balance, Fede, haces de todas estas décadas, que ya son más de 4? Bueno, un balance, la verdad, que muy positivo. De alguna manera hemos contribuido con nuestro granito de arena a poner en valor la gastronomía de aquí, de la Marina Alta. Y del producto. Sí, concretamente el producto y la producción y los productos de proximidad, ¿no? De hecho, yo no podía entender en aquel momento, cuando empecé, que por ejemplo, aquí en ningún sitio se ofreciesen cocas. Que la gente, yo no podía entender el hecho de la pizza, y más que la pizza, pues determinadas pizzas, o las pizzas que se comercializaban en aquel momento, que era la prosciutto y tal, que digo, bueno, que aparte el arte y la elaboración no tiene nada que ver con la coca. La coca es un tipo de comida que se dedica más tiempo y aparte ancestralmente aporta más, no es la pasta y después el jamón hervido y esto, ¿no? Y una cosa que no lo entendía, y bueno, he intentado pues a lo largo de todo este tiempo concretamente el poner en valor la gastronomía de aquí, porque en aquel momento, cuando empezamos nosotros, la gastronomía de aquí era una cosa
secundaria, que a nivel de hostelería se desconocía, porque lo único plato que se conocía a nivel de restauración era la paella, y como si no existiese una gastronomía, cuando realmente yo creo que somos el país, me refiero al país valenciano, ¿no? Y la Marina en concreto, uno de los sitios con más diversidad gastronómica que existe en toda España. Sin, por supuesto, el nivel gastronómico que existe en España es único, pero esa diversidad que tenemos aquí no lo tiene ni el País Vasco. Cataluña sí se aproxima más, pero tampoco tiene, porque aquí ha habido mucha influencia desde los fenicios, los estar al Mediterráneo, ¿no? Ha sido un punto de contacto, empezando por los fenicios, los griegos, y sobre todo con los musulmanes, que los musulmanes nos han dejado un peso específico de su cultura gastronómica, que es lo que está. Ahí, sin embargo, en aquellos momentos, pues sí que estaba más desarrollada, por ejemplo, en el País Vasco, pues la gastronomía vasca, ¿no? Que ha sido una punta de lanza, o incluso o Cataluña también ha sido, en ese sentido, en aquella época está mucho más desarrollada, pero aquí no en absoluto. Aquí era una cosa, los restaurantes de aquel momento lo único que servían, también de alguna manera, primero, no había una infraestructura de restaurantes, pues estamos hablando que era el paso de los años en que prácticamente lo único que habían eran bares y tal, a la época del turismo, que ahí hay una inflexión, y ahí pues supongo también que por la presión turística, que había una avalancha de turistas en aquel momento, turistas franceses y tal, pues los restaurantes, pues todos en aquel momento pues te servían los platos combinados, lomo, huevos fritos, bistec, patatas fritas y tal, ¿no? Y ahí pues yo creo que en cierta medida roto o he aportado un granito de arena, o hemos aportado, no yo, sino hemos aportado nosotros, ¿no? La familia, o hemos aportado un granito de arena en el sentido de, primero, el basarnos en la gastronomía y poner en valor nuestra gastronomía, y después el ir o utilizar productos de proximidad. Es increíble. Creo que en aquel momento prácticamente el único restaurante que empezó a trabajar pues pescado de aquí de La Lonja prácticamente. Bueno, y con algunos otros. Sí, no, pero quiero decir yo, así a nivel más popular fuimos nosotros. Y creo que a partir de aquel momento puede ser que seamos el restaurante que más pescado consume aquí en Denia, porque son kilos y kilos y kilos de pescado al día. Después también el tema de las verduras y también pues apostamos en aquel momento apostamos por el producto fresco, de temporada, de cercanía, de alrededor, y sobre todo el método de elaboración. Nosotros implantamos, es una cosa que es la elaboración integral, elaborar al máximo todo el producto, no comprar productos semi-elaborados o elaborados, o como se está haciendo hoy con la quinta gama y tal, y después el hacerlo todo el momento. Nosotros empezamos en el restaurante Casa Federico, pues, por ejemplo, hacer un ejemplo, pues bueno, hay cosas que se tienen que hacer en la mise en place, por supuesto, pero no sé qué, por ejemplo, eso en aquel momento sí que fue también una cosa que nos diferenció. Pues tú venías ahí y pedías una ración de mejillones y se te hacía al momento. En aquel momento, en otros sitios, la cultura o la cultura que persistía, que a lo mejor era
porque era un poco la cultura de hoteles y tal, pues a lo mejor decían pues una olla de mejillones y iban cogiendo ahí. Entonces esa frescura de cocción del momento no pues se notaba, o otros productos, pues, por ejemplo la sepia. Yo, pues, por ejemplo, pues había gente que sabía que tenía el comedor lleno por la noche un sábado, y pues ya hacía todas las sepias a la plancha y después cuando venía para recalentar. Todas estas cosas, pues yo creo que de alguna manera se ha implantado. Creo que pusimos en valor, o sea, se puso en valor familiarmente el producto, la cocina integral y la cocina del momento. O sea, creo que es lo que está diciendo Fede, ¿no? Que realmente, y no hace falta ahora que está la quinta gama, sino incluso antes, yo he tenido compañeros de trabajo que han venido a trabajar conmigo que te pedías a lo mejor un frito de calamar y acababas de cantar la nota y lo freían incluso antes para tenerlo ya ahí para luego darle otro. Y yo decía, no, si al final, o sea, es apostar también por las personas, ¿no? Y por el trabajo, ¿sabes? De tener más manos, ¿no? Al final nuestros equipos siempre han sido de equipos grandes de personas, ¿no? O sea, el factor humano, ¿no? El que hay manos. Y eso pues te hacía que pudieras también trabajar en la línea y en la filosofía que al final llevan ellos, pues como es algo que ahora le damos, o sea, yo ahora lo que veo es que le doy más valor, que a lo mejor antes no se lo daba tanto porque pensaba que todo el mundo hacía lo mismo. Claro, cuando tú lo tienes tan integrado dentro de tu forma de trabajar, no le das valor a que el pescado sea de la lonja, incluso a veces teníamos las cartas y nosotros ni lo poníamos, porque era como nosotros lo sabíamos, era como que todo el mundo ya lo sabía, pero yo sí que recuerdo, de hecho Denia creo que también ha cambiado muchísimo a mejor en este aspecto, porque yo sí que tengo ese recuerdo de más jovencita, de ir a lugares así privilegiados que estaban frente al puerto, ¿sabes? Como que tenían una buena ubicación y que, pues como cuando te vas al final de viaje y dices, hostia, este que está enfrente del mar tendrá pescado fresco, y a veces es todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, esto yo sí que veo que ahí ha habido un cambio, y creo que la parte de la familia, junto con otras familias también, que representativas en la gastronomía de Denia, han hecho ese cambio, ¿no? O sea, el que se le dé valor. O sea, de hecho, algunas familias incluso que vosotros habéis entrevistado, ¿no? Creo que al final el legado familiar y el legado de la gente que tiene ese valor por el producto, ese valor de la cocina, han hecho pues que la Marina haya habido un cambio al valor a lo ancestral y a lo artesano, ¿no? Aunque sí que es verdad que vamos, para mí, yo creo que uno de los grandes retos es que vamos hacia un tiempo que todo va en base de tiempo, rapidez, inmediatez, y eso va totalmente en contra de la línea que seguimos nosotros familiarmente, ¿no? Y yo a veces tengo tan inculcado y pienso, o sea, creo que es en eso el trabajo que han hecho tanto mi padre, mi abuela, mis tías, o sea, mi tío Jaime, o sea, creo que darnos ese amor, ¿sabes? Y el saber entender y el saber conectarnos y el saber transmitir lo bueno que era de hacerlo al momento, de trabajar el producto, gracias a que lo tenemos como tanto desde el amor, porque pienso que al final esa parte más, ¿sabes?, sentimental, ¿no?, y más emocional es lo que te hace tener como tus pilares más fuertes en este tiempo que todo el mundo quiere ir a tirarse a lo fácil y que es todo tan atractivo, ¿no?, para totalmente
en contra de nuestra filosofía y nuestra tradición familiar. Entonces, para mí, creo que uno de los retos más grandes es, allá en el momento en el que estamos, continuar, y que continúen todos nuestros locales, continúen con esa base fundamental que trabajo. Vosotros, como familia gastronómica, además predicáis con el ejemplo en todos vuestros proyectos. El último, Els Magasinos, que abrió en 2019, este año cumple 6 años. De hecho, hoy cumple 6 años. 6 años. Feliz aniversario. Gracias. Y contentos. Y realmente practicáis esto de lo que habláis, ¿no? Que para vosotros es algo innato y que lleváis en el ADN, que es ese respeto al producto local, ese vínculo con el territorio, ese amor por el comensal y esa hospitalidad, esa coherencia, ¿no? También, y la honestidad con la que tratáis y trabajáis con tanto el producto como las personas. ¿No? Y bueno, en este caso terminamos, si os parece, con una última pregunta, aunque nos quedaríamos aquí toda la tarde charlando y revisando las recetas de Pepa Teresa. Federico, en vuestro caso, ¿por qué decidisteis abrir este Ca Pepa Teresa como homenaje a la ti Pepa Teresa, a tu abuela? Vamos a ver. Bueno, supongo que, sabes, mi actividad no es la hostelería, ¿no? Yo soy economista y es mi actividad profesional es la que podríamos decir de alguna manera. Me siento muy ligado ahí, por eso no me he dejado nunca la hostelería. El tema de aterrizar en la hostelería, bueno, como consecuencia de una decisión familiar, ¿no? En su momento, pues, que aparte, en ese momento estaba estudiando yo en Valencia, económica, y capitaneé, por decir una manera, ante varias posturas que habían para aperturar un negocio, pues el tema de restauración. En principio, como nuestra filosofía, en aquel momento yo implanté la filosofía del restaurante Casa Federico en cuanto a esto, y aunque también se incorporaron después mis hermanos, ¿no? Yo continuaba con mi actividad profesional, pero aunque en ningún momento nuestro propósito era abrir más locales. Yo estaba con mi despacho y Federico, el restaurante Casa Federico, pues hacía su función, ¿no? Después, por una serie de circunstancias, siempre circunstancias de casualidades y tal, pues adquirí lo que es ahora Primera Línea, ¿no? Sin ningún propósito, o sea, me vino sobrevenido, ¿no? Porque tenía que ser. Sí, ¿no? sí, pues, un amigo me propuso comprar aquello, yo no quería, al final me convenció, lo compré y allí inicialmente pues, inauguré allí un pub que se llamaba Primera Línea. Después, posteriormente, se le ha dado la versión de restaurante. Y durante muchos años hemos estado con Casa Federico y Primera Línea, sin ninguna pretensión de abrir más espacios, ¿no? Más que nada también porque mis hermanos, que después posteriormente se dedicaron a la restauración, como era el tipo de trabajar nosotros y el contacto con la gente, pues de alguna manera nos creíamos que eran imprescindibles y que no podíamos tener más locales, ¿no? Que queríamos hacer las cosas bien y que con un local y tal. Después también, por una cuestión también sobrevenida, que tiene sus historias, no tenía ningún planteamiento, casi instantáneamente inauguramos y tomamos el cometido de montar Thomas Edge y el hotel, que por cierto tuve que convencer bueno, hicimos una reunión, pero claro,
ahí ninguno tenía la pretensión de abrir nada más. También fue una cuestión para escribir un libro, ¿no? Y ya lo escribí. El Hotel Nou Roma, que también tiene un restaurante maravilloso. Sí, el Hotel Nou Es que yo Roma. creo que al final es un poco también que se enamoran de los edificios, ¿no? Al final el hotel tiene ahí, o sea, cada edificio que ellos tienen tiene una historia. El Ford, aquí Pepa Teresa, entonces yo creo que pues este hombre al final convence por ahí. Después de Thomas Edge y el hotel, también por otra cuestión y teniendo en cuenta que Diana estaba estudiando hostelería, bueno, cocinera, pues decido el proyecto de la SEU, ¿no? Concretamente, ahí el proyecto de la SEU... Bueno, pero el proyecto de la SEU viene antes. Viene antes que el hotel y que es Thomas Edge. Y que Thomas Edge, sí, es anterior. Tenemos que hacer una cronología. Sí, ya me ha dado la idea. Es anterior. El proyecto de la SEU... pero lo que pasa es que espera que fueron todos como sí, porque, muy cercanos. Sí, pero en principio lo que he comentado... Pero bueno, porque abrimos aquí. Esa relación, sí. ¿Qué pasa? Que yo siempre he querido dar al público, a la gente, pues la gastronomía de Denia, ¿no? Porque tuviesen esa oportunidad de poder gozar de lo que a mí me gusta gozar y vivir, ¿no? Y en Denia, ¿sabes? En el casco urbano también. Entonces, al final la SEU era otro tipo de restauración. Entonces ahí con Thomas Edge, que el proyecto era, podemos decir, de recoger la gastronomía de los campusos. Los campusos es la parte del Montgó, de abajo, que tan cerca que está aquí, que es Denia, pero sin embargo el tipo de cocina que había en aquel momento no era igual que la de la costa, ¿no? Al final tampoco se hizo lo que quería, porque quería poner brasa y estaba preparado para brasa yo también, y no quería poner fuego, y no sé, y al final mis hermanos dijeron que a brasa no, y aquí con esto concretamente con Pepa Teresa, pues por una parte quise hacer un homenaje a mi abuela, a la cocina con la que ella estaba más en contacto, que era la del mar, y a su cocina, y también introducir el hecho de la cocina a la brasa, porque es una cosa que echaba de menos, porque allí cuando vivía con mi abuela, pues tal, el hacer chuletas a la brasa, cosas a la brasa, pues las alcachofas a la brasa, la caballa, la caballa, y todo eso, pues era una cosa, y a mí pues me faltaba esa, una asignatura pendiente que tenía. Y después de hacer básicamente un homenaje a su nombre, sí. Al final, que es una mujer, tener al final un restaurante que se llame, ¿sabes? Aquí, por su ejemplo, abuela, ¿no? Creo yo que... Por ejemplo, introduje platos que de hecho no los había introducido de una manera. Después se introdujeron en Casa Federico, como era, por ejemplo, el suquet de peix, con lo que se conoce también por llandeta. Bueno, ¿y por qué no le dejamos introducir más? O sea, aquí este señor lleva las libretas llenas de platos antiguos y platos que a veces nosotros mismos también le tiramos para atrás. El arroz a banda, por ejemplo, con el pescado, aparte, o sea, una serie de platos que... El wrap en salsa, con la almendra, el pan... Qué bueno. Sí, eso está aquí. Y aquí tuve la oportunidad, pues, de introducirlos de alguna manera. Pues esa cocina de Pepa Teresa la podremos disfrutar el jueves 29 de mayo. Gracias, Federico, Diana, Cervera, por mantener viva esta llama de la tradición culinaria de vuestra familia, que en parte se inició con Pepa Teresa, por quien estáis hoy aquí.
y gracias de verdad por todo lo que hacéis, porque los que podemos disfrutar de vuestros proyectos somos muy felices y de verdad se percibe todo ese cariño y esa honestidad que le ponéis a todo desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Por recibirnos y por este ratito de charla. Bueno, Nos salud. vemos el último jueves de mayo. Nos vemos. Brindis, salud. Salud. Salud.